Esto es Apóstoles del Buen Trato, de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, un espacio para cuidar, prevenir y proteger, porque somos luz del mundo. Un saludo especial para todos los que nos vienen escuchando durante esta semana de Buen Trato, la primera semana que la Diócesis de Santa Rosa de Osos está trabajando en honor a nuestros niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables para la prevención del abuso en los ambientes eclesiales. Bienvenidos a este espacio hoy denominado Rompiendo el Silencio, Hablemos Claro. Y es que para temas relacionados con el abuso a lo largo de los años ha habido un reconocimiento creciente de la gravedad de este problema. Hemos detectado la necesidad de abordarlo de una manera muy efectiva, pero como lo venimos haciendo durante esta semana, muy compasiva. Soy Luz Adriana Rúa, psicóloga de la Oficina del Buen Trato de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, y voy a acompañarlos hoy hablando sobre la detección del abuso. Vamos a conocer algunas señales de alarma e indicadores que es relevante que nosotros como adultos, figuras cercanas, protectoras de nuestros niños, niñas y adolescentes, es importante que conozcamos para custodiar de la mejor manera y atender a nuestra infancia. Iniciamos entonces reflexionando con la siguiente cita bíblica tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Vamos a poner en manos de Dios este espacio. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran el cuello, una gran piedra de moler, y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonita esta enseñanza que nos deja Jesús sobre la humildad y la importancia de recibir el reino de los cielos como un niño. Creo que Jesús también nos dice a nosotros como servidores de la prevención y el buen trato que si deseamos entrar en el reino de los cielos, debemos devolvernos como niños, y esto significa que no es precisamente que debamos de tener comportamientos infantiles en nuestra fe, sino que debemos de adoptar la humildad y la inocencia de esos niños. Y es precisamente el tema del día de hoy el que nos permitirá cuidar esa inocencia de nuestra niñez, aprender a leer la forma en que se van manifestando actitudes que con nuestra debida atención podremos percibir y poder revisar, digamos, de alguna manera, qué ayuda nos están pidiendo nuestros niños. Yo siempre he pensado que cada niño refleja serenidad, y eso lo he visto casi siempre en los ojos de cada niño con el que comparto. Debería de ser así. Ojalá que nunca uno de nuestros niños tuviera que pasar por una preocupación que le dañe esa serenidad. Y más, pues si un niño tiene que pasar por una preocupación relacionada con una circunstancia de abuso. Esto no significa que queramos o pretendamos que los niños no tengan preocupaciones durante su vida, pero lo ideal es que si se presentan esas preocupaciones no sean excesivas, porque lo que queremos es que nuestros niños tengan bienestar emocional y mental. Digamos que es fundamental ese proceso. Pero bueno, ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué tipo de preocupación deberían de tener nuestros niños? Aquí lo que les quiero decir es que para nosotros es muy importante que identifiquemos que a medida que los niños crecen, ellos pueden enfrentar algunas preocupaciones comunes que son parte natural del desarrollo. Un ejemplo que les pueda dar
miedo a la oscuridad, miedo a aprender a controlar sus emociones, algunas con aspectos relacionados con el rendimiento escolar, cuando no entienden algún tema en la clase, cuando sientan alguna presión académica, miedo a los exámenes académicos y en general. Pero bueno, hablemos claro, como lo dijimos al principio. Conozcamos cómo a través de algunas actitudes estos niños nos piden ayuda, porque esas preocupaciones están relacionadas con asuntos del abuso. Algunos posibles signos provenientes de un niño que ha sufrido un abuso tienen que ver demasiado con el cambio de comportamiento del niño. Uno inmediatamente, sin apresurarse, pero sí va viendo que esos cambios pueden incluir ciertas conductas que no son habituales en el niño. Unas de ellas son llamadas desde la psicología regresiones en el desarrollo, pero ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo así? En palabras simples, las regresiones en el desarrollo de los niños se refieren a una etapa en la que un niño parece perder las habilidades o las capacidades que previamente ya había adquirido. Digamos, es muy importante comprender que en muchos casos esas regresiones hacen parte normal del desarrollo infantil y no necesariamente indican un problema grave, pero sí son indicadores que nos pueden dialogar al respecto. Ejemplos para que entendamos mejor. Dificultades en el sueño. La regresión en el patrón del sueño, que significa que los niños pueden empezar a despertarse de manera muy rutinaria durante la noche después de haber dormido bien o muy bien durante mucho tiempo. Otra podría ser el control de esfínteres o regresiones en el habla. Quiero que tengamos claro que estos comportamientos pueden surgir en respuesta a situaciones de estrés, digamos que es desde cambios significativos en la vida del niño y especialmente desde las dificultades emocionales. ¿Qué otro indicador podría decirles? Importante, hace referencia al estado del ánimo. Como adultos, qué rico que podamos aprender a leer y a conocer emocionalmente cómo están nuestros niños. ¿Y eso cómo lo podemos hacer, Luz? Bueno, unas claves a continuación. Cuando vemos a ese niño con comportamientos extremos, digamos un ejemplo, lo vemos demasiado introvertido, demasiado callado, demasiado quieto, o al contrario, ese niño habla demasiado extrovertido, entonces es como que no hayan esos comportamientos extremos. Otro puede ser de pronto si es demasiado sensible y llora a menudo y no se le puede decir nada y su mecanismo liberador para absolutamente todo en la vida es el llanto de manera muy a menudo, o el contrario, que el niño es muy distante o muy frío. Entonces es importante que vayamos anotando ahí todos estos indicadores. Uno muy importante en el aspecto de lo relacional, que significa la forma en que ese niño va formando vínculos sociales y se relaciona con las personas que lo rodean. Ahí hay un indicador que hace referencia a las conductas de aislamiento, que es decir, el niño la mayor parte del tiempo lo que quiere es estar solo, esconderse y no compartir, no interactuar. O al contrario, pues cuando ese niño tiene demasiado miedo extremo a quedarse solo. Si ese niño vemos que de manera permanente, prefiere aislarse y no compartir con nadie, puede ser también un indicador. A ver, como último, ¿qué más podría decirles? Uno demasiado importante, el contacto físico. Cuando ese niño busca de manera permanente el contacto físico con sus figuras, o por el contrario, evita desde posturas altamente rígidas ese contacto kinestésico. Alineado a esto, podemos ver también algunos de estos indicadores a través del juego. Con los niños y adolescentes se puede ver mucho cuando están jugando con pares, con sus amiguitos, hermanitos, familiares. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo lo podemos detectar?
cuál es el rol que ese niño suele asumir cuando está compartiendo el juego con esos amiguitos, con esos cercanos, con esos pares. Si de pronto asume al extremo o elige de manera habitual o casi siempre roles de sometimiento, roles que sean más en tendencia a ser como la víctima, o si al contrario, en el juego el niño es muy violento. Cuando empezamos a ver que ese niño no tiene autocontrol, que es quien quiere tener el poder, que es quien quiere dominar a los demás niños con los que está jugando, es importante que aprendamos a leer ese indicador. Importantísimo, claridad. Estas actitudes en realidad están presentes en todos los niños y adolescentes, pero se vuelven una señal cuando son frecuentes y excesivas, ¿cierto? Digamos que el punto clave acá es cuando son muy frecuentes y excesivas, porque no siempre son un indicador de abuso. Yo quisiera invitarlos a escuchar es un audiocuento que utilizo mucho de la Asociación Fin de la Esclavitud. He acompañado algunas de mis intervenciones con esta herramienta en mi experiencia de trabajo con niños y me gusta mucho porque además de ser muy emotivo deja un mensaje muy claro y en un lenguaje muy adaptado para los niños, que me parece pues como interesante que lo escuchemos. Entonces pongamos mucha atención, oídos y corazones dispuestos porque nos va a dejar un mensaje bastante relevante. Mi nombre es Paula y hace días que no me siento feliz como antes. He tenido pesadillas y siento mucho miedo. Es como si un monstruo grande y feo me acompañara. Me pregunto si ese miedo nunca se irá de mí. Ese miedo es el mismo que sentí cuando me dijeron: es nuestro secreto y no debes contárselo a nadie porque les haré daño. Pero un día en la escuela nos hablaron de abuso sexual infantil, que es cuando alguien mayor a ti te toca en tus partes íntimas, que es lo que cubre los calzones. Y me dijeron que si alguien me toca, lo cuente a la persona que más confianza me dé. Entonces me animé a contarle a mi mamá. Tenía mucho miedo. El monstruo me decía que no me iban a creer y que se iban a enojar. Pero cuando iba hablando, el monstruo se sentía más chiquito y la tristeza ya no era tan grande. Mi mamá me llevó con una psicóloga y poco a poco el monstruo dejó de acompañarme. Cuando hablé, pude ver que muchos niños y niñas también tenían un monstruo que los acompañaba. Pero también me di cuenta que podemos hacer que el monstruo se vaya para siempre. Muy bien, vemos cómo este cortometraje puede reflejar algunos de esos temores y preocupaciones con las que cargan nuestros niños cuando están siendo víctimas de abuso y a la vez pues nos brinda algunas pautas generales de la respuesta que nosotros como adultos, como servidores del buen trato, como apóstoles de la prevención, responsables, cuidadoras y personas que nos relacionamos o trabajamos con infancia y adolescencia podemos ir adquiriendo. Digamos que Paula, la protagonista de este cortometraje, nos deja la claridad de que en la mayoría de los casos el primer indicio es el relato de un niño y lo deja súper claro en la forma como se direcciona a su mamá. Esto no significa que no existan otros indicadores, pero sí es uno muy marcado. Siendo este un indicador altamente específico del abuso sexual infantil, también es importante que sepamos que cuando nos llega información confiable, que nos den algunas otras figuras parentales o adultos seguros cercanos al niño, adultos responsables sobre conductas claramente inapropiadas de carácter sexual hacia el niño de otros adultos, es también una forma de un indicio de que podamos conocer que esto posiblemente está pasando. Y otra de las formas pues sería a través de los informes médicos que normalmente se realizan cuando se activa una ruta, que es ahí donde pues el informe médico confirma la existencia de abuso o el indicio de que está ocurriendo. Un resumen, hasta aquí acabamos de hablar de indicadores específicos. Quiero que toquemos un tema de algunos indicadores de probable abuso sexual que igual deben de valorarse. Aquí voy a ser como un poco más explícita de esos comportamientos que podemos ver en los niños y adolescentes.
De manera resumida, no los voy a nombrar todos, pero algunos de los más dicientes: la fatiga crónica, lecciones que encontremos en nuestros niños, el rascado permanente, picazón, inflamación en las áreas genitales, cuando vemos que los niños están perdiendo como esa rutina de la higiene personal, o cuando encontramos algunos hematomas o golpes en el cuerpo de nuestros niños y que ese niño no nos sabe explicar de manera razonable o coherente pues cómo se hizo ese golpe o quién lo lastimó o de qué manera sucedió. Hay un concepto, no sé si lo han escuchado y van a llevarse muchos aprendizajes, se llama conductas hipersexualizadas o autoeróticas infrecuentes para la edad. Ya se los voy a discernir, no se preocupen. ¿A qué se refiere este comportamiento? Digamos que son conductas de autoestimulación del niño que son inapropiadas para su edad o para la etapa de desarrollo. Ejemplo, acercamientos peculiares a algunos adultos de manera muy sexualizada, ¿cierto? Entonces ahí vemos que esta conducta no es normal en este niño, puede ser un motivo de preocupación, debe de ser evaluada, pero no por el papá y la mamá, no por el adulto que está cercano responsable, sino, venga, ya hay una detección primera, vamos a buscar a los profesionales en salud mental o médicos especializados en sexualidad que nos puedan dar alguna orientación en esa entrevista que tengan con nuestros niños y en esa revisión, porque recuerden, no siempre indican que hay un abuso, pero sí son como los más indicadores específicos que podríamos encontrar. Porque es importante que busquemos el acompañamiento, la valoración de otros expertos, porque ellos son los encargados de determinar las causas subyacentes y de proporcionarnos la orientación y el tratamiento adecuados. No manejar el tema de la ansiedad anticipatoria o llenarnos de alertas permanentes, pero sí es importante que no normalicemos eso que está pasando con nuestros niños, y por ello pues se hace relevante abordar estas preocupaciones de manera sensible, de manera muy cercana, muy humana y sobre todo muy confidencial, para garantizar el bienestar pues del niño, que en este caso sería esa personita involucrada. Otro dato que les quiero dejar es que es muy importante tener en cuenta que la sexualidad es una parte natural del desarrollo humano. A veces nos limitamos a hablar de este tema, y es importante que desde las casas comencemos, y desde las instituciones educativas comencemos a sensibilizar un poco más este tema y a formar, porque los niños y las personas en general pues vamos a experimentar cambios en nuestros comportamientos durante toda nuestra vida, y sin embargo pues si nosotros también alzamos la mano y tomamos la decisión de formarnos en estos temas y podemos aprender a detectar qué está pasando, cuáles son esas conductas excesivas, inapropiadas o peligrosas para nuestros niños, podremos más fácil como detectar qué tipo de atención le vamos a dar pues a estos comportamientos. Hay otros indicadores de sospecha, se llaman los indicadores inespecíficos, y esos indicadores no necesariamente tienen una relación causal con el abuso, pero pueden aparecer sin que el abuso exista. Entonces podríamos encontrar para este caso, para que me entiendan un poco mejor, infecciones urinarias, trastornos alimenticios, dolores abdominales, conductas impulsivas, comportamientos hiperactivos, cuando los chicos empiezan a tener como el hábito de mentir frecuentemente o expresar de manera muy directa sentimientos de tristeza, de desesperanza, pequeños robos que pueden ocurrir, estar muy alertas, o unas fobias y unos temores muy intensos. Eso nos está indicando de que el manejo de la detección del abuso sexual infantil es extremadamente importante, y además de importante, delicado. Y este tema requiere de una respuesta muy adecuada y muy cuidadosa, y para poder dar una respuesta adecuada y cuidadosa pues tenemos que continuar formándonos. Durante esta semana hemos venido trabajando temas de fortalecimiento en este componente de formación, que creo que son de vital importancia para todos los que estamos involucrados en este trabajo. Digamos que en nuestra diócesis venimos fortaleciendo la política de prevención de cualquier tipo de violencia, especialmente la del abuso sexual.
En nuestro siguiente capítulo vamos a conocer cuáles son los elementos normativos que actualmente rigen esa política de la que les estamos hablando, como lo es el protocolo de actuación y prevención, en el cual están estas especificidades que trabajamos el día de hoy. Es decir, en ese protocolo que es abierto al público van a encontrar las secuencias detalladas de los procedimientos a seguir para poder anticiparnos a la presencia de un evento dañoso como es el abuso. Y para que nosotros facilitemos una actuación efectiva en coordinación con los diferentes frentes o personas que actuamos en estas líneas, que serían la canónica y la civil. Recordemos que la detección es la primera condición para poder intervenir en estos casos. Por eso es importante que, vuelvo y les digo, posibilitar los espacios para poder formarnos, para que nosotros podamos posibilitar la ayuda, para que podamos aprender a leer el riesgo de lo que pueda llegar a presentarse y los signos de maltrato. Cada uno de los que vimos hoy, físicos, conductuales, sociales, son indicios, y aquellos de probable abuso sexual en niños y adolescentes, quiero que sepan que son distintos. Digamos que hoy los hablamos de manera generalizada, pero se pueden ir presentando de acuerdo a las etapas del desarrollo de manera distinta. Entonces es muy importante que debamos continuar con el tema de la formación, vuelvo e insisto, a profundidad para poder acompañar de la mejor manera. Por último, recordemos que es de vital importancia, y lo hablamos en el segundo programa radial, escuchar a los niños, animarlos a hablar abiertamente, así como Paula, la del cortometraje, así como nuestro invitado en esa entrevista, que hablen sobre sus sentimientos y experiencias, y que nosotros prestemos atención a cualquier indicio de que algo está mal. El abuso sexual infantil es un delito grave, y es esencial que tomemos las medidas para proteger a nuestros niños y proporcionarles el apoyo necesario en caso de que sean víctimas. Gracias a todos ustedes por ser unos defensores de la dignidad humana, por ponerse la camiseta, por hablar hoy con propiedad de que son defensores también de la seguridad infantil y por querer trabajar para prevenir el abuso sexual en primer lugar. Hasta una próxima oportunidad, y recuerden, continuemos cuidando juntos y continuemos siendo luz del mundo. Hasta pronto. Esto es Apóstoles del Buen Trato, de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, un espacio para cuidar, prevenir y proteger, porque somos luz del mundo.